ovnis estrellados, accidentes ovni como Roswell en 1947, pero aquí en América Latina. En el siguiente podcast vamos a escuchar testimonios exclusivos sobre uno de los casos más extraños sucedidos en nuestras tierras, allá cerca a Buenos Aires. Porque mi nombre es Esteban Cruz Niño, @Cruz Escribiente, y a partir de este momento abrimos la puerta del misterio para volar con la mente y la imaginación al 26 de septiembre del año 2011, cuando se dice en una población llamada Monte Grande, en las afueras de Buenos Aires, en un barrio llamado El Saizar, vieron algunos una luz muy extraña sobre el cielo y luego una explosión, algo que hizo que la tierra se moviera. Las paredes de la casa donde cayó esa luz se movieron como si estuvieran sometidos a una fuerza descomunal y se derrumbaron sobre automóviles que quedaron volcados en la vereda. Una persona falleció tristemente y a partir de entonces se habla de que algo raro pasó allí ese día en el año 2011. Y para que nos cuente muy bien qué sucedió, tenemos a un invitado de lujo, alguien que ustedes siempre esperan que esté aquí en los podcasts de los audios de Cruz Escribiente, un investigador argentino cuyo nombre es Jorge Luis Zugdorf. Jorge Luis, gracias por estar aquí en los audios de Cruz Escribiente. Hola Esteban, ¿cómo estás? Hola, muchos saludos para todos. Jorge Luis, ¿qué sucedió ese año 2011? ¿Dónde queda este lugar, este sitio que se ha vuelto tan misterioso, se ha vuelto casi de culto, el Saizar de Montegrande? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo se regó la noticia en esos primeros minutos en los que se dijo que incluso esto era como una especie de Roswell argentino? Yo creo que es un caso que cualquier argentino de más de 25, 26 años recuerda perfectamente, porque es una pregunta: ¿qué pasó en Montegrande que hasta el día de hoy nadie ha podido responder? Montegrande está a pocos kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, es parte de lo que se llama el conurbano de la zona oeste. Es una ciudad de trabajadores, de casas, no es un lugar de edificios, vive mucha gente, está muy poblado. Y lo que ocurrió esa noche es algo que fue muy extraño. Hubo una enorme explosión que se sintió y se escuchó a muchos kilómetros a la redonda. Cerca de la explosión se destruyeron vidrios de casas. O sea, imagínense una de las teorías que después terminó siendo una bomba. O sea, realmente algo pasó en la noche en medio de un poblado hiper tranquilo y silencioso. Imagínense, no estamos hablando de una ciudad capitalina, o sea, no pasan autos por la noche, a lo sumo había maullido de gatos y perros ladrando, no más que eso. De golpe explota una casa. Y esa casa se hace añicos. De hecho, hay personas durmiendo en la casa y termina hasta habiendo fallecidos. Y es que es increíble porque las imágenes muestran un taxi destruido, escombros por todas partes, parece una guerra, ¿no? O sea, estamos frente a una escena que bien podría ser hoy una fotografía de Ucrania, pero en el área de Buenos Aires. Lo extraño es que empiezan a decir que no se sabe qué pasó, no se sabe por qué explotó y empiezan a surgir testimonios que lo vinculan incluso con un misil, una explosión de gas, una acumulación de gas, hay un horno de pizza ahí. Los vecinos empiezan a hablar de que es una implosión, que incluso esto no fue hacia afuera, sino hacia adentro. Sí, la primera hipótesis, que de hecho la dan los bomberos en entrevistas esa mañana, es que dicen que explotó una garrafa de gas. Lo extraño es que mientras los bomberos daban esta entrevista se veían esos balones de gas de fondo en la entrevista. Perfecto. No Entonces, puede ser. O sea, en la entrevista dice, aquí explotó un balón de gas y atrás estaban los claro. balones, sí, como si no les hubiera pasado nada. Sí, yo creo que en realidad los bomberos no es que quisieron ocultar, sino que trataban de entender que había ocurrido en una zona de guerra. Entonces, a partir de ahí empezaron a aparecer diferentes teorías. Lo primero que se dijo es que había caído chatarra espacial. La NASA automáticamente dijo: no, se cayó un satélite, pero hace 3 días
y cayó en medio del Pacífico, cerca de la isla de Pascua, creo que habían dicho. No quiero mentir, pero creo que habían dicho que había sido en esa zona. Es importante saber y decir que, salvo casos muy marcados, como por ejemplo lo que ocurrió con el cohete chino este año 2022, la NASA tiene absolutamente toda la chatarra espacial traqueada en un mapa que va sabiendo en qué lugar está constantemente cada fragmento de chatarra espacial, justamente para evitar este tipo de catástrofes. Por más que cada vez hay más chatarra, todavía el orden impera el caos. Entonces no era chatarra espacial. No era un meteorito tampoco, por las características, porque no hubo ninguna roca, y tampoco era algo que había explotado ahí abajo. Y ahí empiezan los debates, ahí empiezan a aparecer testigos que cuentan que vieron algo volando por el cielo antes de la explosión. Empiezan a aparecer, por ejemplo, hay una foto que yo pongo en el video que es un poste de energía eléctrica que está quemado arriba, como que algo le hubiese pegado desde arriba y se prendió fuego. Hay algo que vino del cielo e impactó contra esa casa. Escuchemos entonces el testimonio de Gladys Ojeda, una mujer que dice que esa noche vivió un infierno y que algo muy extraño cayó del cielo. Nosotros hacíamos 10 minutos que habíamos entrado, bueno, me dispongo para ir a dormir, apago la luz y cuando apago la luz se pone todo el cielo blanco y a los segundos se escuchó la explosión. Yo pensé que era la garrafa del departamento de mi hija, así que salí como estaba para ver qué era lo que había pasado y me doy cuenta que es la vereda de enfrente. La puerta estaba totalmente desnivelada, abierta, la cerradura fue a parar a la mitad del pasillo y todos los escombros que había en el pasillo, ¿no? Ahí me doy cuenta que no era la casa de mi hija, sino los vecinos que estaban enfrente. Así que decidí ir corriendo hasta la mitad de la calle cuando pensé que estaban todos muertos realmente, porque no había nada, no había quedado nada. Empezamos a escuchar los pedidos de auxilio de Janina y bueno, ahí nos metimos con mi marido a tratar de ayudar a los vecinos. ¿Y qué vieron? Yo en ese momento vi solamente, pensé que habían tirado un misil, como si hubiese sido Bagdad mismo, más o menos. Es más, llegué a pensar de que en qué momento iba a caer el próximo explosivo, porque pensé que nos estaban bombardeando. ¿Y en qué momento, cuánto tardaron en llegar los bomberos? ¿Cómo empezó a funcionar todo? Mira, nosotros fuimos los primeros que llegamos, ya te digo que estábamos levantados prácticamente por acostarnos. No puedo decirte cuánto, porque en el momento yo no me puse a pensar eso, lo único que hicimos fue ir a tratar de sacar a la gente, a ver si podíamos ayudar. Pero no sé, suponete 5 minutos, 10 minutos. Cuando nosotros bajamos del colectivo, que íbamos para abrir el portón de mi casa, había un patrullero a 10 cuadras más o menos. Bueno, ese patrullero llegó a los 25 minutos. Después hablando con ellos me dijeron que ellos habían quedado choqueados, que no podían avanzar porque no entendían lo que habían pasado. Destruida para mí fue, ya te digo, un bombardeo, no sé si fue un misil, no sé, algo de eso tuvo que haber pasado. Esa fue mi impresión cuando yo vi todo el desastre que había ocurrido. Garrafa no puede ser nunca, acá ha habido un montón de explosiones de gas y nunca hubo el daño que se hizo en estas dos viviendas. Se me ilumina todo como si fuera un relámpago, pero todo el cielo se iluminó, quedó blanco completamente, como si se hiciera de día otra vez. Y al segundo se apaga y escuchó la explosión, que se movió, pero todo, fue una explosión terrible. El cielo se volvió blanco como si fuera de día, y todo se transformó en un infierno. Eso es lo que nos dice Erika Ojeda, que vivió esa noche. Jorge Luis, realmente es extraordinario
lo que ella narra, ¿no? Es extraordinario lo que ella cuenta. Ella vivía enfrente de donde ocurrió esto, o sea, también fue damnificada y su casa fue seriamente dañada. Ella dice esto que tú también dijiste al principio, para mí fue una guerra, para mí fue una bomba. Y a partir de ahí empezó a aparecer toda esta hipótesis de que podría tratarse de alguna manera de un misil. Hipótesis que nunca fue comprobada. De hecho, en la justicia hay una causa que nunca terminó de explicar qué es lo que sucedió. Nadie ha explicado qué es lo que cayó ahí, pero al nadie explicarlo, básicamente estamos hablando de un ovni, o sea, porque es algo que vino del cielo y se estrelló contra la casa. Como bien sabemos, un porcentaje altísimo de los ovnis es tecnología militar que desconocemos que está sobre nuestras cabezas. Esto ocurre y es así en un porcentaje altísimo. Entonces, ¿puede tratarse de un misil? Y sí, puede tratarse de un misil, pero no lo sabemos. Efectivamente, pudo haber sido tecnología militar. Pudo haber sido un misil. Como estamos hablando, pues generalmente se esconden los prototipos o los fallos militares. Muchos ovnis que la gente registra resultan ser aviones secretos. Pero aquí yo sí quiero decir algo, y es que hubo una persona muerta, una mujer que no debía fallecer. Y Jorge Luis entrevistó a su hermano. Escuchemos lo que él piensa que sucedió, lo que él cree que sucedió en este caso, que es el de nada más y nada menos un ovni asesino, porque es un objeto volador no identificado que hasta el día de hoy no sabemos qué fue, que cayó en una casa en Buenos Aires, en la capital de Argentina, y que causó un gran dolor. Escuchen ustedes el testimonio de una de las víctimas, el señor Jorge Espinosa. Y de vez en cuando escuchaba a los perros ladrando, no sabía por qué, digo, de repente pasa. Y le digo a mi señora, me dijo, ya lo voy a hacer pasar porque están ladrando mucho, quedamos en necesidad y me quedé dormido. Y de repente sueno una explosión. Y le doy vuelta y le escucho a mi señora gritando. Y ahí mismo escucho el otro impacto. Y cuando ya no queríamos, yo quería abrazar a mi señora, ya teníamos todo el techo prácticamente abajo. Y le comenzaba a decir, ¿qué fue? ¿Qué mi señora? ¿Qué pasó? No sé. De repente se cayó la torre, dije. Porque en mi casa tenemos al frente una torre. Se cayó la torre, no sé qué pasó. Y no sé qué tiempo habrá pasado, 2 o 10 segundos, un poquito más. Escuchamos las sirenas. Como gritábamos a mi hermana, sigamos llamando, le digo, Tere no contesta, le dije. Y comencé a desesperarme y tratar de salir. Al momento que yo me movía, mi señora tenía la cintura, lo presionaba. Yo estaba un poquito más abajo de ella, más o menos ella estaba, yo dormía más abajo, me había quedado. Se me quedó el tobillo del pie izquierdo, lo tenía la viga ahí bien presionada. Y acá solamente la presión. Y por más que quería, viste, uno no sé dónde saca fuerza para poder levantar algo. Movía, pero al moverme tenía miedo que... Lo único que encontrábamos tocábamos, eran piedra, cascajos, así. Más de 7 meses. No encuentro una explicación. Me dicen una cosa un mes, al otro mes me dicen otra. Vi tantas imágenes, me mostraron tantas imágenes que ya no creo que lo que fue, yo lo único que quiero saber qué es lo que fue, qué es lo que pasó. Nada más quiero saber qué es lo que mató a mi hermana. Ya sé que lo mató un bloque del techo, pero qué es lo que lo provocó.
Y bueno, Jorge Luis, un testimonio realmente abrumador, dice cosas increíbles y pues cuenta con dolor que hasta el día de hoy no se sabe nada, ¿no? ¿Qué más podemos decir acerca de este caso y de lo que vivió este hombre, Jorge Espinosa? Esta entrevista yo la hice en el año 2012, así que fue un año después de toda esta tragedia. De hecho, cuando estuve en el lugar, era un terreno baldío donde estaba su casa. Él era una familia peruana que reside o residía en ese momento en Argentina. Su hermana estaba viviendo con ellos en la casa, que fue la persona que lamentablemente terminó fallecida. Después él contó que el cuerpo regresó a Perú. Y él cuenta lo que vivió, que en realidad lo que él vivió es lamentablemente una historia de terror horrible. O sea, imagínate estar en tu cama, escuchar un ruido y de golpe tener toda tu casa derrumbada arriba tuyo. Hay lugares donde hay terremotos, o sea, nosotros en Buenos Aires no tenemos terremotos, o sea, ni siquiera desde ese punto de vista nos acercamos a ese tipo de posibilidad. Y después de eso, lo que pasa, lo que empieza a ocurrir son cosas extrañas después del accidente. O sea, rápidamente había mucha gente extraña cerca de la casa. Era como que había algo que parecía preparado. Llegó gente con trajes antirradiación, según cuentan testigos, yo no los vi. Dicen que hubo gente, decían de la NASA, yo no sé si de la NASA o de algún tipo de institución dando vueltas alrededor. Llegaron bomberos y ambulancias que no eran de la zona, que venían de mucho más lejos y llegaron muy rápido. También si escuchan los dos testimonios se van a dar cuenta que no es que todos los tiempos son así, porque mientras que nuestra primera testigo habla que, por ejemplo, la patrulla tardó más de 25 minutos, para Julio fue un abrir y cerrar de ojos. Él cuenta que se le cayó todo y escucha a la patrulla. Seguramente los tiempos en una situación tan caótica y tan terrible pasan a ser muy relativos para cada espectador de cuánto tiempo se tardó en cada cosa. Pero todos los testigos, y no solamente ellos, sino los testigos de muchas cuadras alrededor, cada vez que yo hablo de este tema me empiezan a llegar muchos mensajes de vecinos que fueron testigos de lo que ocurrió. Todos hablan que durante muchos días hubo movimientos muy extraños en todo el barrio, que de hecho hasta sacaron todas los escombros de la casa con una velocidad absoluta, cosa que no es usual en esa zona. Todo fue como muy extraño, cuentan los vecinos. Y todo esto, Jorge, me recuerda muchísimo las historias de ovnis estrellados, que siempre están alrededor de estas conspiraciones, ¿no? Como que siempre se tratan de ocultar, desde el caso Roswell hasta todos los casos que tenemos en América Latina, los Álamos y demás. Siempre que hay algo que viene del cielo, que no tenemos ni idea qué es y que causa un impacto, se crea como una especie de ocultamiento, como que no se dice nunca qué pasó. Y eso le pasa a este caso, ¿no? O sea, hasta el día de hoy no tenemos claro qué sucedió en esa madrugada en la que incluso murió una persona. No, por supuesto, yo creo que hay de dos cosas. O sea, me ha tocado hablar con Lu Elizondo muchas veces, donde yo sé que él y mucha gente está buscando objetos recuperados, como los que hay aquí en el Museo del OVNI en Argentina, en Victoria, que tienen 3, 4 fragmentos de objetos caídos del cielo y que cada 2 por 3 viene una institución de diferentes lados del mundo a llevarse un fragmento para analizar. Jacques Vallée lo hizo, ahora Elizondo también. O sea, todos investigan qué es lo que tienen estos objetos y han logrado materiales extraños. De hecho, tienen una placa que tú te la pones y no te ves y sacas la foto y te ves. Es extraño. Hay cosas muy, muy raras en esto que se llama metamateriales. Es uno de los puntos que se están discutiendo hoy en el Pentágono y bastante de manera abierta. Ahora, yo también pienso que muchos otros estrellamientos de crashes de objetos pueden haberse tratado de tecnología militar fallida. Sobre todo porque siempre hay militares alrededor, siempre la zona está cercada a una velocidad récord. Entonces, no creo que sepan dónde van a caer un objeto para saber que necesitan tener todo alrededor. Entonces, yo estoy convencido que si bien hay muchos que no parecen de este mundo, también hay muchas pruebas militares que fallan, que se las disfraza de naves extraterrestres caídas. Haya sucedido lo que haya sucedido en este lugar, realmente hubo muertos,
hubo extrañas personas que caminaron, que buscaron, no lo hice una sola persona, lo dicen los vecinos en general, que veían personas caminando, tomando fotos, observando el suelo, y han pasado años y años y años, y este caso sigue ahí congelado y como que el gobierno argentino se desentendió, como que lo dejó en el congelador y bueno, sigamos para adelante. Tiene que ver un poco con todo este secretismo que podría ser, como dice Jorge Luis, sobre lo militar o sobre lo inexplicable. Simplemente no hay ninguna explicación posible y dejémoslo en que fue el horno pisero. O sea, sería algo como esto también. Hay un pueblo completo que necesita respuestas. Hubo casas destruidas, hubo gente que pagó esos daños, hubo muertos, que es más grave que casas destruidas, y hubo muchísimos testigos que no fueron solo testigos, porque también fueron víctimas, estuvieron implicadas en todo lo que ocurrió. Y hace más de 11 años que están esperando una respuesta. Y sabemos que hay gente en Roswell que hace, ya no sé hacer la cuenta, cuántos años que están esperando una respuesta. Pero, qué sé yo, nosotros somos ilusos y seguimos pidiendo respuestas. Bueno, Jorge Luis, muchas gracias por estar aquí nuevamente en los audios de Cruz Escribiente. Muchas gracias por abrir la puerta del misterio y por aportar esos audios que ustedes han escuchado. Me gustaría que le dijera a todos los que nos están oyendo en cualquier lugar de América Latina, desde México hasta la Patagonia, de Ecuador a Paraguay, que les pido por favor que aquí abajo en los comentarios me escriban desde dónde nos escuchan. Yo los estoy respondiendo todos y por favor nos den like y compartan pues esto que es los audios de Cruz Escribiente, que es un gran esfuerzo para hablar del misterio en América Latina y así nos ayudan a seguir acá, porque si no, no podemos seguir trabajando. Son ustedes los únicos que hacen que esto exista, que esto sea posible. Bueno, Jorge Luis, ¿dónde lo pueden escuchar? ¿Cómo se llama su podcast? La Huella OVNI lo encuentran en todos los reproductores de podcast, en Spotify, en Spreaker, en Apple Podcasts, en Evox, en Google Podcasts, etcétera, etcétera, etcétera. Ponen La Huella OVNI, le ponen seguir y les va a avisar cada vez que hay un episodio nuevo. Y después me pueden encontrar también en YouTube. En YouTube ponen La Huella OVNI, voy a aparecer. Y si no, mi nombre es Jorge Luis Zuckdorf. Y ahí van a estar todos los podcasts y todas estas entrevistas que fui guardando y lentamente voy desempolvando una a una de mi arco. Para terminar, déjenme hacer una reflexión final. No sé qué pasó aquella noche del 26 de septiembre del año 2011 en Monte Grande, en Argentina. No sé si fue una bombona de gas que explotó. Tampoco sé si fue un objeto que venía del espacio exterior o que orbitaba la Tierra, un meteorito, o algo de inteligencia alienígena, o fue un misil lanzado por los militares. No tengo ni idea. Lo cierto es que allí alguien murió y que muchas familias quedaron damnificadas y que no hay una respuesta oficial. Se dice que era un ovni, un objeto volador no identificado. Si fueron los militares deberían reconocerlo y se debería llegar al final del asunto, porque las personas damnificadas merecen saber qué sucedió. Y creo que en América Latina la injusticia sigue campeando. Puede ser lo que sea, les digo, pero lo que ahí hay es un caso de injusticia. Gente que perdió sus automóviles, gente que perdió sus enseres, gente cuya vida cambió para siempre. Yo a ustedes los quiero mucho y les deseo lo mejor, y deseo que nuestro continente siempre tenga justicia social, que podamos decir con orgullo que somos paraguayos, venezolanos, colombianos, hondureños, que nunca más haya tristeza en nuestras tierras. Este caso de este ovni estrellado nos muestra que nuestros gobiernos, más que ocultar y de ser conspirativos, y de guardar los secretos de viajeros del tiempo, seres de otros mundos, se esconden sobre todo de sus defectos y de los daños que producen. Y por eso, desde aquí, desde los audios de Cruz Escribiente, les digo a ustedes que los quiero mucho, que el futuro es de todos y que cada cosa que hagamos, ustedes y yo, por los demás, por nuestros países, es algo que hacemos por nosotros mismos. Los quiero mucho, vuelvo a decir, y nos vemos pronto aquí en los audios de Cruz Escribiente.